Le puse como título a esta predicación: ¿hacia dónde caminas? Dígale eso a la persona que usted tiene más cerca. Dígale: hermano, ¿usted hacia dónde camina? Dígale: ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde camina? ¿Hacia dónde caminas? Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por darme la oportunidad de estar aquí en esta iglesia, Señor. Soy un hombre muy bendecido. Me siento honrado, Señor, al ser pastor de esta iglesia Vida Abundante. Gracias por mi equipo aquí de colaboradores, de líderes, que durante estos días que estuvimos ausentes, Señor, estuvieron presentes, colocando lo mejor de ellos, Señor, para que la iglesia funcionara de la manera que funcionó. Gracias, Señor, porque el más importante aquí entre todos nosotros eres tú, Señor. Gracias por la iglesia que se reunió. Gracias te doy, Señor. Y aquí una vez más, Señor, reiniciando las labores para lo que nos resta de este año 2025. Te pido, Señor, que me dé fuerza espiritual, Señor, a mí, a mi esposa, para que nos mantengamos aquí sólidos como una roca, Señor, ofreciendo dirección a través de tu palabra. Ahora te pido, Señor, que uses mi vida, Dios mío, como instrumento en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a mirar la palabra en Juan capítulo 4, versículo 31 al 35. Vamos a escuchar con atención. Dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Yo quiero que nos enfoquemos en este pasaje, en el lugar donde Jesús estaba y el lugar donde estaban sus discípulos. Les voy a contar un poquito el contexto del pasaje. Dice la palabra que el Señor Jesús iba con sus discípulos y le era necesario pasar por Samaria. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Eran personas que por una tradición de situaciones que se presentaron en tiempos pasados, les había generado una rivalidad. No lograban ponerse de acuerdo por cosas, repito, del pasado. Tanto los judíos en sus corazones albergaban un rechazo y un rencor hacia los samaritanos. Lo mismo pasaba con los samaritanos. Ellos no querían a los judíos, o sea, era como el agua y el aceite. No la iban, judíos y samaritanos. El caso es que el Señor pudo haber cogido por otro lado, pero dice que le era necesario, a pesar del Señor saber la rivalidad que había entre las dos partes, dijo: voy a pasar por Samaria. Pero esto de pasar por Samaria tenía un propósito, tenía un objetivo. Ya ustedes van a conocerlo y algunos ya pues seguramente se están imaginando. Había una mujer que a una hora determinada del día llegaba a sacar agua del pozo. Y Jesús estaba allí, descansando, dice, porque él se sentó, estaba cansado. Y llega una mujer
a sacar agua de ese pozo. Mientras el Señor Jesús comienza a ofrecer esa charla con esta mujer, ¿sabe qué estaban haciendo sus discípulos? Se habían ido a comprar de comer. Entonces, nótese que el Señor Jesús, su enfoque era pasar por Samaria, y él sabía que se iba a encontrar con una mujer, y los discípulos en su mente tenían, pero tanto esfuerzo, tanta caminata y todo, tenemos que salir a comprar de comer. Entonces mire como las dos partes, el Señor pensando en las almas y los discípulos pensando en comer. Entonces ya usted se va dando cuenta porque el título, ¿hacia dónde camina? O sea, ¿hacia dónde estoy yo direccionando mi enfoque? ¿Qué es lo más importante para mí? Para el Señor Jesús lo más importante era la salvación de esa persona, y con esa persona a todos los samaritanos, porque ahora lo vamos a mirar. En cambio, los discípulos, aunque estaban con Jesús, pero ellos estaban más concentrados, era en que se atendiera su situación física, en este caso de alimentos, que la situación espiritual en la que en este caso estaban pasando los samaritanos, o tenían los samaritanos. Entonces el Señor les dice: es que yo tengo una mejor comida, refiriéndose precisamente a esa mujer. Tengo una mejor comida que vosotros no sabéis. La mayor satisfacción de Jesús era satisfacer la necesidad emocional y espiritual de las almas en necesidad. Eso era lo que más al Señor le producía satisfacción, más que la comida física, que un alma se salvara. Por eso me nace la pregunta: ¿qué es lo más importante para nosotros? Para nosotros, sí, realmente es importante que una persona se salve. ¿Sabe qué está pasando hoy? La indiferencia ha marginado a muchos cristianos del grito angustioso de muchas personas que están caminando sin Dios. ¿Hacia dónde caminamos nosotros? ¿Hacia las cosas que consideramos que suplen nuestras necesidades, que nos suplen el sustento, como por ejemplo el trabajo? A veces para nosotros es muy importante el trabajo, y durante la semana trabajo, compromisos, familia, resultados laborales, etc. Para muchos es muy importante producir recursos económicos que les ayuden al sustento diario. Otros dicen: no, pero es que yo tengo que cumplir con mis compromisos. Entonces, hay un gran porcentaje de pueblo de Dios que caminan hacia sus compromisos. Porque ustedes dicen ahora: bueno, mañana ya inicio el trabajo y de temprano entonces estamos en función, y como que se nos olvida todo lo que es el aspecto espiritual. Se lo voy a explicar de otra manera. Mientras que nosotros muchas veces nos preocupamos por la provisión, que sí, la necesitamos. Es cierto, la necesitamos, la provisión económica para nuestro sustento. Pero qué bueno que hoy nosotros nos detengamos a pensar un poquito qué está pensando el Señor, hacia dónde camina el Señor. Y nos vamos a dar cuenta que para el Señor es prioritario que las almas se salven.
Y como este mes estamos hablando de caminando por la fe, entonces yo pienso que el mensaje todavía es más diciente para nosotros, porque caminar por la fe es caminar según las pisadas o las enseñanzas que el Señor nos ha dejado por su palabra. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿A qué le estamos dando más importancia? Cuando nosotros tenemos revelado qué es lo más importante para Dios, hermanos, el ganar se convierte en un estilo de vida. Porque usted donde esté, sea en el trabajo, en donde usted esté, la universidad, el colegio, en el barrio, etcétera, usted en su mente y en su corazón tiene revelado que para el Señor es importante un alma. Es decir, aunque está haciendo su labor, pero a la par usted dice: yo tengo un compromiso con las almas, con lo que es importante para el Señor. Y miremos el ejemplo del Señor. Qué mejor que mirarlo a Él. ¿Hacia dónde caminó Jesús para alcanzar a otros? Jesús se dirigió hacia donde Él sabía que había necesidad. Dice en San Juan capítulo 4, versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. El Señor sabía que ahí había necesidad. Cuando uno está conectado con el plan de Dios, cuando estamos conectados hacia donde camina Jesús, nosotros nos vamos a encontrar, hermano, en sitios donde el Señor nos va a llevar, porque es necesario que nosotros estemos allí. Mientras que los demás veían un problema pasar por Samaria, Jesús rompió esa barrera y caminó hacia ellos. ¿Qué nos puede estar separando a nosotros de la necesidad de las personas? ¿En qué estamos concentrando nuestra mente, nuestra atención? Si nosotros tenemos aquí en nuestro corazón el ganar las almas como una prioridad, el Señor se alegra. Hermanos, donde nosotros vayamos, vamos a ver el respaldo de Dios, porque Él se va a preocupar por nuestras necesidades. Las físicas, el Señor las va a suplir. El Señor va a suplir el empleo, el Señor va a suplir los alimentos, el Señor va a suplir con todos los compromisos que se puedan tener en la casa, si nosotros hacemos de la gran comisión, de la predicación del Evangelio, una prioridad, una necesidad. Si el Señor te llevó a ese negocio, o a esa empresa, o a ese lugar donde laboras, es para que cumplamos un propósito. Es para que llevemos el mensaje a las personas que están ahí. Si el Señor te llevó, por ejemplo, a un hospital, es para que le compartas a alguien allá. Si el Señor te llevó para que estés en medio de compañeros de universidad, es para que le compartas a otros, también a esos muchachos allá. Si el Señor te llevó a ese barrio, es porque hay vecinos que están en necesidad. Era necesario que el Señor te llevara ahí. Pero cuántas veces nosotros, nuestra mente es: sí, yo estoy aquí porque aquí es donde me estoy ganando mis recursos para cumplir con mis necesidades. Aquí, gracias a Dios, el Señor me da la platica para pagar el arriendo, para cumplir con mis cosas personales. Aquí, y entonces estamos más pensando en nosotros, pero no estamos concentrando nuestra mente y nuestra atención. ¿Por qué el Señor me llevó ahí? ¿Y por qué no a otro lugar? ¿Por qué usted vive en esa urbanización?
¿Por qué usted tiene esos inquilinos? ¿Por qué el Señor te permitió estos días, no sé, de pronto visitar al médico o no sé, el lugar donde? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque allí hay necesidad. Dios nos lleva a nosotros donde está la necesidad. Entonces imagínese usted, pensemos en los dos tipos de pensamiento, Jesús y sus discípulos. Mientras Jesús estaba pensando, me es necesario pasar por Samaria, porque allí hay personas en necesidad, los discípulos estaban pensando, uy, ojalá lleguemos a Samaria rápido, porque el hambre está terrible, eso está duro, esa caminada fue fuerte, y lo que tenemos que hacer rápidamente, lleguemos, salgamos a buscar un lugar, a buscar comida, hermano, porque la situación está dura. Hay hambre en nosotros, decían ellos. Entonces, hermanos, des en cuenta los dos tipos de maneras de pensar. Los discípulos pensando en comida y Jesús pensando en almas. A mí me llamó bastante la atención esto. ¿Qué nos puede separar a nosotros de la necesidad de las personas? Las barreras religiosas. A veces decimos, no, la gente es muy dura, la gente no cree, la gente aquí es muy religiosa. No, yo eso no, y nosotros mismos vamos creando argumentos en nuestros pensamientos que nos separan de las personas. La barrera del desamor. Esa barrera del desamor, como que no nos interesa. Estamos tan concentrados en lo mío que se nos olvida que esa persona que... Lo veo de esta manera. Una persona tiene un negocio. Y está pensando, tengo que pagar arriendo. Y no, los clientes que han llegado no. Las ventas que he hecho no alcanzan. Y aparte eso tengo que pagar servicios públicos. No, eso está difícil. ¿Cómo voy a hacer yo? Y resulta que el Señor le mandó una señora a ese negocio, mandó una señora. Y esa señora va cargada con un poco de problemas, hasta pensando en quitarse la vida. Y llega el negocio que te tiene el hermano. Y la señora dice, bueno, véndame ese producto que usted tiene, yo lo estoy necesitando. Y Dios permitió que esa persona en necesidad llegara a ese negocio. Pero el hermano o la hermana, por estar tan enfocado, tengo que pagar arriendo, tengo que hacer, se olvida de esa persona que Dios se la mandó en necesidad. ¿Y sabe algo? Que cuando uno se preocupa por los intereses del Señor, Él se preocupa por los nuestros. ¿Cuánto me están entendiendo en esta mañana? Amén, hermanos. Si yo me doy, venga señora, yo dejo a un lado mis compromisos, mis problemas, mis situaciones. Venga, yo la escucho. Cuénteme, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su necesidad? Y comienza a suplir la necesidad de esa persona. ¿Sabe qué va a hacer el Señor en respuesta a esto? Le va a mandar clientes. La bendición se va a ver manifestada. ¿Por qué? Porque estamos caminando con respecto a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Si nos ocupamos de sus cosas, Él se ocupará de las nuestras. ¿Cuánto lo creen? Esto hizo Jesús. Jesús llega a Samaria y Jesús se da a la tarea de ayudar a esta mujer, de suplir la necesidad de ella, y rompió esas barreras que había. El estar prevenidos y pensar que nos van a rechazar a causa de nuestra fe también nos aparta de la necesidad de la gente.
¿Qué tal que Jesús hubiese pensado, no, yo por ahí no paso? No, esos samaritanos no nos quieren, esos nos odian. No, discípulos, vámonos por otro lado, esa gente allá, y aparte de eso son duros de corazón. El Señor rompió esa barrera. Él dijo, yo voy a pasar por ahí, porque por ahí hay necesidad. ¿Sabe qué es lo que nos separa a nosotros de la necesidad de los demás? Son nuestros propios argumentos. Otras veces nos separa de la necesidad de los demás el pensar que yo soy el que tengo la razón y que los demás están equivocados. Vamos al caso de Jesús. Yo no paso por Samaria porque esa gente está equivocada. Los que tenemos la razón somos nosotros los judíos. Por eso olvídese, yo por ahí no paso. El Señor rompió esa otra barrera, Él pasó por ahí. O en otros casos nos separa de la gente el pensar que aún no es el tiempo para que esa persona conozca de Dios. No, es que yo ya lo he invitado a la iglesia. No, es que es muy duro. Por más que uno le enseña y le dice no hace caso, entonces, que sufra para que sea serio. A veces hasta pensamos así. El Señor no pensó así. El Señor se concentró en suplir esa necesidad. Entonces digan conmigo, el Señor va hacia donde hay necesidad. Yo les pregunto en esta mañana, ¿hacia dónde nos lleva el Señor a nosotros también? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Donde hay necesidad. Por eso está trabajando usted ahí donde está trabajando, porque hay necesidad. Por eso vive en ese barrio donde usted vive, porque hay necesidad. Yo a veces he pensado, Señor, ¿por qué si hay tantos sitios en Pereira para que, Señor, la iglesia se establezca? ¿Por qué no tienen ahí tan cerquita, Señor, a este barrio que ha sido tan discriminado por muchos y aún en Pereira? Se habla que San Judas, que no sé qué, que ese barrio que es muy peligroso, que no sé cuántas que hay, hermano, y entonces gente que habla y habla y habla y generan un mal ambiente alrededor del barrio. Y digo, Señor, ¿por qué no llevaste ahí? Porque aquí hay necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que estemos aquí, aquí hay necesidad. Esta iglesia es representativa, de mucha bendición para todos los habitantes de este sector de Pereira. El Señor nos lleva donde hay necesidad. Nosotros no podemos evadir nuestra responsabilidad. Debemos ir donde el Señor nos lleve. Amén. Ahora, en segundo lugar, el Señor se dirigió al más necesitado. No solamente donde había necesidad, sino que al que más necesitaba. Miren en San Juan capítulo 4, versículos 7 y 8, ¿qué nos dice? Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Vino una mujer de esa ciudad, dice, dame de beber. Les pregunto en esta mañana, ¿sabía el Señor quién era esa mujer? ¿Sabía Él quién era? Obvio, Jesús sabía, Él todo lo sabe. Pero mire que Jesús no esperó que ella se dirigiera a Él. Él rompió el hielo y se dirigió a ella. Dame de beber. Estaba tomando la iniciativa. Esta fue la puerta que abrió para presentarse como la única fuente que iba a saciar la necesidad emocional y espiritual de esta mujer. Para alcanzar a otros para Cristo debemos nosotros estar convencidos de que Jesús es la única fuente, la única respuesta a la necesidad. ¿Usted está convencido de esto? Algunos no dijeron nada, parece que no me entendieron la pregunta. Te voy a decir de esta manera. ¿Estamos realmente convencidos de que el Señor Jesucristo
es la única fuente de ayuda para el mundo entero? ¿O usted cree que hay otra ayuda? ¿Cuántos creen que es la política? ¿Cuántos creen que lo que más la gente necesita es dinero? ¿Ustedes creen que con el dinero ya se acabó el problema? ¿Estamos convencidos de que la única fuente de ayuda, lo que necesita el ser humano, se llama Jesucristo o no? Si estamos convencidos de esto, mira, amados, donde vayamos le vamos a dejar ese mensaje a las personas. Donde usted vaya. Porque usted dice, esta persona lo que necesita es al Señor. Pero muchos no comparten del Señor porque todavía no están convencidos de que el Señor sea la única fuente de ayuda. Porque creen aún que otras cosas pueden servir. El Señor la tenía clara. Miremos Juan capítulo 4, versículo 10 y 11 y el versículo 13 al 15. Dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Qué hizo Jesús? Le despertó a ella la necesidad. Jesús le dijo: mujer, mira, de esa agua que tú vienes a sacar, rápidamente vuelves a tener sed. Pero el agua, él está hablando del agua de vida, que es el mismo, que yo le daré, no tendrá ustedes sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. La gente necesita conocer al Señor. Pero muchos hoy están como los discípulos, caminando hacia sus propios asuntos y no hacia los asuntos de Dios. Yo, mientras sacaba este mensaje, el Señor me revelaba y Él me decía: Carlos, muchos están ocupados en lo de ellos, pero no están sintiendo lo que yo estoy sintiendo, de las personas en necesidad. Caminan hacia otras cosas, a lo que ellos consideran más importante, pero no están caminando a lo que yo considero más importante. ¿Sabe que esta mujer tenía una debilidad muy fuerte en su parte emocional? El Señor la confronta y le dice: llama a tu marido. Llama a tu marido. ¿Cuántas personas hoy son rechazadas por su condición? Y Jesús nos ama a todos sin hacer excepción de personas. Jesús sabía que esta mujer tenía ese problema, esa debilidad en su parte sexual. Llama a tu marido. Y ella dice: no, es que yo no tengo marido. Algunos dicen que de alguna manera era como una indirecta, como cuando el muchacho le pregunta a la muchacha: ¿tienes novio? Y la muchacha dice: no, yo no tengo novio.
mentira es que sí tiene novio, como con el ánimo de coquetearlo. El Señor le dice, llama a tu marido. Y le dice, no, es que yo no tengo marido. Y el Señor le dice, ah, sí, has hablado con verdad. Porque 5 maridos has tenido. Y con el que ahora estás viviendo, o sea que 5 y 1, ¿era un problema emocional o no? Claro. Ella buscaba llenar su vacío emocional consiguiendo maridos. Y lo más tremendo es que le lanza, como dice el indirectazo al Señor, no, es que yo no tengo marido. Tremenda, ¿no? Problema tremendo. Pero el Señor, aún sabiendo eso, de el problema tan tremendo y emocionalmente y sexualmente, esa lucha emocional que esta mujer tenía, el Señor no la rechazó. El Señor la miró con misericordia. Le dice, mujer, si tú supieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría esa fuente de agua. En otras palabras, el Señor te está diciendo, el único que te puede sacar de esa esclavitud emocional de pecado en la cual te encuentras es cuando tú reconozcas a Jesús, me reconozcan a mí como la fuente que te puede ayudar a salir de ese problema. Vamos a preguntarnos en este momento cuántas personas andan en una condición no igual, pero sí similar. Emocionalmente están destruidos y están en las drogas, buscando salida en las drogas, en el alcohol, en los vicios, en los amigos, en las rumbas, en la música, bueno, en el libertinaje, y todo eso es un mundo en el que se encuentran, donde están afectados emocionalmente, porque nada de eso les satisface. Y necesitan conocer la fuente, que es Jesús. Y esa fuente, esa revelación de esta fuente, la tenemos nosotros. ¿Cuántas personas hay que están rechazadas por su condición? Solo el amor de Dios en nuestros corazones nos va a permitir ver a los demás como el Señor los está viendo. La Biblia dice en Marcos capítulo 2, versículos 16 y 17: y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Algunos no dijeron nada. ¿Quiénes? ¿Quiénes necesitan médico? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea que Jesús, como le dije al principio, se dirigió al más necesitado. Jesús no la rechazó por su condición. Dice en San Juan 4:16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La gente está en necesidad. Ahora, cuando Jesús le logra alcanzar a esta mujer, porque ella lo entendió, ¿sabe qué Jesús tenía en mente? Que con ella también los samaritanos iban a conocer.
Juan capítulo 4, versículo 28 al 30 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mire, qué interesante. El Señor no llegó directamente a la ciudad de los samaritanos. Yo creo que el pozo estaba a las afueras de la ciudad. Él pudo haber entrado a la ciudad, pero el Señor sabía que una persona en mucha necesidad iba a llegar ahí a sacar agua de ese pozo. Y a través de esta mujer, el Señor logró ganar influencia sobre los samaritanos. Lo que el Señor me colocaba en mi corazón es que cuando uno gana a una persona de una familia, y quizás el miembro de esa familia sea el más difícil, lo que hoy llaman la oveja negra, el que más causó dolor al papá o a la mamá, lo ganó para el Señor Jesucristo. Y a través de esa persona llega la mamá, llega el papá, llegan los hermanos, comienzan a llegar los demás. Uno gana uno. Nótese que el Señor Jesús llegó a todos por medio de ella. Mientras Jesús cumplía sus propósitos eternos en las personas, los discípulos no lograban entender el corazón del Señor, porque sus corazones no estaban con Él. Yo quiero que miremos el pasaje inicial con el que comencé la enseñanza. Y quiero que si me ayudan ahí y lo ponen en los monitores, vamos a mirar aquí estos textos iniciales con los que inicié. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Dejemos hasta aquí. ¿Cuál era entonces la comida? ¿A qué comida se está refiriendo el Señor ahí? Sí, pero especialmente ¿a quién? ¿Qué fueron a buscar los discípulos? ¿Qué buscó Jesús? Entonces digan conmigo: la comida es la salvación de las almas. Muy bien, entonces ya entendimos esta parte. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Qué responderíamos nosotros hoy? ¿Le trajo alguien de comer al Señor? En la manera en que ellos lo están interpretando, no. ¿Por qué? Porque el Señor se estaba refiriendo, era una persona en necesidad. Entonces la mejor forma de nosotros darle comida al Señor es trayendo almas al arrepentimiento. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pregunto: ¿por qué ellos no entendían que ya había llegado el tiempo de la siega? ¿Por qué no lo entendían? Que ya era el tiempo de ganar, de alcanzar a otros. ¿Por qué no lo entendían? A ver, los discípulos, ¿por qué no lo entendían? Aquí lo dice muy claro. Repito aquí:
¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Porque ellos pensaban que todavía no era el tiempo. Y dice el Señor: he aquí os digo, alcen vuestros ojos, o sea, cambien su actitud. El problema no es que la gente no quiera venir al conocimiento de Dios. El Señor está diciendo: ustedes son los que deben cambiar. Alcen sus ojos, porque ya está el tiempo. Porque para otras cosas ustedes dicen: ah, sí, aún falta el tiempo de esto. Si por ejemplo son agricultores, dicen: no, el tiempo de cosechar aquí el café, por ejemplo, en nuestro eje cafetero es para tal tiempo y la traviesa es para tal tiempo. Entonces sí tiene fiscalizado un tiempo para los asuntos que ustedes consideran pertinentes a sus necesidades. Pero lo que tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios, ustedes sacan excusas, sacan argumentos. Ustedes dicen que todavía no es el tiempo, pero para otras cosas sí es el tiempo. Pero para lo que tiene que ver con lo que yo quiero que ustedes vean, para eso no es el tiempo todavía. Por eso que el Señor les dice: cambien su actitud, alcen vuestros ojos, miren los campos, porque ya están blancos, ya está listo para la siega. Quiero terminar este mensaje lo que el Señor hizo entre los samaritanos. San Juan capítulo 4 versículo 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire que el Señor llegó a los samaritanos. La mujer fue la puerta que Dios abrió, o la llave que Dios usó para que él entrara allá. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Vamos a hacernos preguntas para reflexionar y con esto termino. Si hemos entendido el mensaje, ¿qué es lo que a nosotros nos ha apartado de que otros conozcan a Cristo? Nuestros propios intereses y no los intereses del Señor. Caminamos, pero hacia lo que yo considero importante para mi vida y no para lo que el Señor considera importante. En segundo lugar, a causa de el corazón que se va endureciendo y se hace indiferente, evitamos ir a donde está el que necesita. Y aún de pronto estando donde el Señor quiere que estemos, nos cuesta testificar. Lo otro es que todavía para muchos no está revelado que Jesucristo es quien es la respuesta para un mundo en necesidad. Lo otro que yo encuentro aquí es que el Señor Jesucristo, a pesar de que en Samaria había muchas personas, capturó la atención de una y de la más necesitada para a través de ella llegar a toda esa ciudad de los samaritanos para que muchos creyeran. Esto es lo que el Señor quiere, que nosotros como iglesia caminemos hacia sus propósitos. Hermano, testifique del Señor. Donde vaya, si esta semana tiene que ir a hacer diligencia donde sea, mire alrededor y
y mire a alguien al cual usted le pueda compartir. En el trabajo, en la familia. Mire cómo Jesús está mirando. Porque si nosotros nos ocupamos de las cosas de Él, Él se ocupará de las nuestras. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo salimos esta mañana de aquí? Desafiados a hacer del cumplimiento de la gran comisión una prioridad. Y por esta palabra declaro, mi hermano, que todo cuanto estemos necesitando en la parte financiera, el Señor lo proveerá. Démosle al Señor almas y el Señor nos traerá bendiciones sobreabundantes. ¿Cuántos lo creen? Porque para nosotros debe primar lo que para Él es importante. Y lo que es más importante para el Señor es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Denle un aplauso al Señor. Voy a pedirle que se ponga de pie. Gloria a Dios.